Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas. 27 de febrero, día de nuestra independencia nacional, día de rendición de cuentas también por parte del gobierno del Estado Dominicano. Una rendición de cuentas que encuentra a nuestro país en una posición envidiable dentro de los países de la América Latina que está hoy agobiada sencillamente por la puesta en marcha de nuevo de la política del gran garrote. Sí, señor, de nuevo hay nuevos vientos soplando en América Latina que cambian el rumbo de la nave. Una nave que iba, pues sabemos todos, formando solidaridad, formando bloques de unidad en toda Latinoamérica. De repente, nada, todo cambia. Ha sido así en diferentes momentos, tampoco es que sea nuevo. Lo mismo vimos en los años 60, poco después en los años 70 y en los 80 igualito. También vimos todos estos pa'lante y para atrás, pero nosotros no. La República Dominicana va hace ya más de 3 décadas casi hacia adelante, no hacia atrás. No hacia atrás. Hubo un momento de patinamiento, patinamos, claro que sí, un patinaje ahí de entre el 2000 y el 2004, cuando el país empezó a echar para atrás, pero en el 2004 volvimos a corregir el rumbo y desde entonces para acá estamos en buen camino. Los últimos años, 6 años y medio del presidente Danilo Medina han sido 6 años ejemplares con un crecimiento promedio de la economía que supera el 6%. Crecimiento promedio de la economía que supera el 6%. Y eso no es cualquier cosa. No, señor. No es cualquier país. Todos los países de América Latina no han estado creciendo, ni siquiera al 5% o al 4%, todos. No, señor. Como la República Dominicana. Comparable solamente Panamá, que tiene un negociazo tremendo ahí con el canal, desde luego. Eso es como tener una mina. Una mina, sí señor, que imagínese usted, además una mina que produce con costos mínimos. Un peaje de todo el tamaño ahí, todos estos barcos que van hacia el Pacífico o que vienen del Pacífico hacia el Atlántico. Ese fue un negociazo que lo vieron los europeos desde muy temprano y empezaron a ver cómo era que lo iban a hacer. A ver cómo era que iban a hacer aquello. Y hay una famosa película que se llama Fitzcarraldo, que trata de precisamente una aventura de un europeo que atravesando las montañas con un barco. Aquello es impresionante, la actuación de Klaus Kinski allí. Pero ese negocio tiene a Panamá en un buen sitio, desde luego en materia de competencia y competitividad al mismo tiempo. En el caso nuestro, nosotros estamos creciendo y crecemos saludablemente gracias a una política acertada del presidente Danilo Medina y a unas políticas acertadas del presidente Danilo Medina, que ha sabido a crear una cadena, crear cadenas de valor, crear cadenas de comercio, crear cadenas de producción y comercio, consumo, producción, comercio, consumo, producción, comercio. Ese es un círculo importantísimo que el presidente de la República ha sabido poner en marcha en la República Dominicana y que ha dado el resultado que ha dado. Aumento de la producción, aumento y mejora de las condiciones materiales de vida de la gente, aumento del empleo y ahí mismo, como el consumo provoca
la movilización de la economía, el consumo, pues el consumo al mismo tiempo provoca el empleo y el consumo generan a su vez mayor demanda y es un círculo vicioso importantísimo porque han mejorado las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas. Un maestro que antes ganaba 20,000 pesos está ganando 40, 50,000 pesos y eso es más del doble de lo que ganaba. Un militar que ganaba 20,000 pesos y está ganando 40,000 pesos, eso se refleja también en la economía. Un médico que cobraba en los hospitales 20,000 pesos y ahora cobra 40 o 50,000 pesos, pues entonces también eso se refleja en la economía. Pero además se refleja mucho en la economía el asunto el tema de la jornada escolar de tanda extendida, que es una provocación permanente al consumo y al abastecimiento de las escuelas y a la creación de pequeños negocios y medianos negocios que son los que suplen a la jornada escolar de tanda extendida. Antes todo eso lo estaban haciendo empresas, unas pequeñas, unas pocas, pequeñas no, enormes, pero muy pocas, por lo tanto, empresas que eran las que facilitaban al Estado el desayuno escolar con pocos suplidores, muy pocos suplidores. Hoy no, hoy son centenares, probablemente miles, los suplidores de la jornada escolar de tanda extendida, pequeños y medianos negocios que han crecido de manera sistemática, es decir, permanente cada año, porque cada año se han ido agregando miles de estudiantes a la jornada escolar de tanda extendida. Esos negocios han crecido y están creciendo, por lo tanto cada año están multiplicándose esos suplidores y eso tiene un impacto incluso en la agropecuaria porque lo que se sirve en la jornada escolar de tanda extendida son precisamente productos de la agropecuaria dominicana y la propuesta es que el 100% de lo que se supla en la jornada escolar de tanda extendida tenga que ser de fabricación netamente dominicana, incluyendo a los uniformes escolares y todo eso, de fabricación dominicana. Sí, señor, para que el empleo se quede aquí, para que la producción se quede aquí, para que no provoque salida o escape de divisas. Es un sistema, es todo un modelo de trabajo, de producción y de creación de riqueza que ha dado resultados formidables y que deberá seguir dando resultados formidables. Tenemos que garantizar la continuidad de estas políticas al precio que sea. Estas políticas las necesita la República Dominicana. Estas políticas las necesitamos los dominicanos y las dominicanas. Hay que llevar toda la escuela, absolutamente toda la escuela, a la jornada escolar de tanda extendida. Todavía estamos en camino al 1,5 millones, no hemos llegado probablemente todavía al 1,5 millones de estudiantes en la jornada escolar de tanda extendida, pero dentro de un año probablemente ya toda la escuela dominicana estará en jornada escolar de tanda extendida y eso pues significa también derechos del pueblo dominicano. Son logros del gobierno y son derechos, conquistas del pueblo dominicano. Bienvenidos, señores, a este panel de rendición de cuentas. 27 de febrero, séptima rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Así mismo es, por séptima vez el presidente Danilo Medina se presenta ante la Asamblea Nacional y ante el país a través del canal 4 RD, canal oficial de esta rendición de cuentas del presidente Danilo Medina, para, por mandato constitucional, rendirle cuentas al país del año 2018, la asignación presupuestaria del 2018, cómo se gastó. En los últimos años, ya las personas perciben esta actividad más como un formalismo. Y lo digo porque casi a diario el presidente Danilo Medina está rindiéndole cuentas al país.
Cada vez que se entrega una escuela, una estancia infantil, un hospital, un centro de atención primaria, el presidente está dando respuesta, está rindiéndole cuentas al país, está rindiéndole cuentas a esa comunidad, le está llevando el presupuesto nacional en forma de una escuela de tanda extendida o en forma de una estancia infantil. Casi a diario el presidente lo vemos rindiéndole cuentas al país y la gente se siente identificada cuando escucha este discurso que evidentemente no le va a dar tiempo al presidente quizá para hablar en detalle de cada obra que se construye, de cada peso que se gasta del presupuesto nacional, sino que tendrá que en algunos momentos agrupar las cifras. Pero cuando diga el presidente, cuando mencione el presidente que ya se han entregado 1.100 escuelas y que ya hay más de 15.000 aulas construidas, las personas de diferentes comunidades de todo el país se sentirán identificadas y dirán, sí, una de esas escuelas se inauguró aquí, una de esas estancias infantiles se inauguró aquí y estoy recibiendo los beneficios directos. O hay una estafeta de banca solidaria, o hay un hospital que se nos entregó, 36 ya ha entregado el gobierno. De modo que cada día el presidente de la República Dominicana lo vemos rindiéndole cuentas al país, rindiéndole cuentas a los comunitarios de diferentes puntos del país y cada domingo incluso llevando directamente el presupuesto, la partida del presupuesto nacional dedicada a la agropecuaria nacional, reuniéndose con comunidades, reuniéndose con asociaciones, con cooperativas de desarrollo agropecuario, con lugares que tienen vocación de desarrollo agropecuario pero que estaban abandonados, o la roya del café había arrasado por esos predios y el presidente está llevando el presupuesto nacional, está rindiéndole cuentas, está diciéndole a la gente, este presupuesto que se aprueba cada año es para esto, es para ustedes, para ponerlo en las manos de ustedes, para que ustedes entiendan que ese dinero, el fin de ese dinero es la repartición. Por eso hablaba el presidente en su discurso más reciente, para mí uno de los mejores, el domingo pasado, porque fue además un discurso pedagógico, un discurso explicativo, un discurso que detallaba, llevaba las cosas quizás complejas a lo simple. Decía el presidente, no es el mismo paisito que encontramos. Ese país que se encontró en el 2012, cuando asumió la presidencia de la República, no tenía la producción que tiene hoy. 6 años después, 6 años y tanto después de asumir la presidencia, el presidente Danilo Medina, tenemos 1.100 escuelas más. 6 años después se han invertido en el campo más de 100.000 millones de pesos. 6 años después tenemos un sistema nacional de atención a emergencias y seguridad que atiende al 76% de la población. 6 años después hay un metro que llega a Santo Domingo Este, movilizando millones de personas, porque ahí vive en Santo Domingo Este cerca de 1,5 millones, 2 millones de personas. Tenemos 36 hospitales nuevos, remodelados, hospitales con tecnología de punta. 6 años después, las exportaciones han crecido en República Dominicana. 6 años después, el turismo pasó de 4 puntos y tanto a 6.5 y más de 1 millón de turistas de cruceros. 6 años después, tenemos otro país. 6 años después, la producción nacional alcanza el 80% y la producción en turismo, es decir, lo que consumen los turistas, el 90% es de producción nacional. Y eso es un dato significativo tomando en cuenta que son 6.5 millones de personas que visitan el país cada año. 6 años después, son 80.000 los proveedores del Estado, cuando eran 17.000. 6 años después se ha democratizado el crédito en República Dominicana. Y 6 años después, los productores agropecuarios están recibiendo préstamos a una bajísima tasa de interés. Y por eso este eslogan no pudo quedar mejor hoy. El progreso se construye trabajando. El progreso se construye trabajando y eso es lo que se ha hecho desde el gobierno. Aquí hay un legajo de obras
que para que cupieran, ahí tuvo que ponerle en letra quizá 9, de todas las obras, y faltan todavía. El progreso se construye trabajando. Grano a grano se llena el buche la gallina, y se ha trabajado en todos los sectores de la vida nacional. Se ha trabajado desde la educación hasta la reforestación. Incluso uno pudiera pensar qué sector le ha faltado al gobierno por trabajar, qué área le ha faltado. Ha habido inversión en electricidad, ha habido inversión en turismo, ha habido inversión en educación, ha habido inversión en salud, ha habido inversión en el campo, ha habido inversión en la democratización del crédito en República Dominicana. De modo que este discurso del presidente Danilo Medina, el séptimo, que dictará después de alcanzar la presidencia en el 2012 y después de haber sido refrendado en el 2016 con la aprobación de un 60% de la población, este discurso no será más que el reflejo de un gobierno que entiende que el progreso se construye trabajando, y veremos las personas, los dominicanos, con las expectativas que tienen, veremos a los dominicanos identificados en esas cifras que dará el presidente hoy, Danilo Medina, en esas cifras aglutinadas, y veremos a los dominicanos pues sintiéndose identificados con esas políticas públicas, con esas escuelas que se han inaugurado, con esos hospitales y con esa inversión en salud. ¿Es así o no es así, César? Sí, es así, estimado Frank. Mire, 27 de febrero, 175 aniversario de la gesta de independencia nacional. República Dominicana nació en medio de la indecisión de un grupo de personas. Había un grupo que sí estaba articulado, los que seguían el criterio de la independencia pura, los que seguían a Juan Pablo Duarte. Ese grupo que sí estaba convencido porque se había formado en el criterio de que República Dominicana tenía que ser una nación libre e independiente de toda potencia extranjera. Y ahí el papel preponderante de Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Duarte no se encontraba, pero los trinitarios estaban nucleados. Dieron Mella el trabucazo y procedió Sánchez a izar la bandera nacional, a pesar de que un grupo de conservadores querían alzarse con el santo y la limosna. Y al final aparentemente lo hicieron en esos primeros años. Yo quiero rescatar en parte ese panel que hizo este Canal 4 RD, esta Radio Televisión Dominicana, en donde se trató la figura de Mella, una figura que muchos intelectuales dominicanos han ido desmeritando o han intentado desmeritar, así como intentaron desmeritar a Duarte en este país de Pedro Santana, queriendo equiparar una cosa con otra, cuando los hechos y las obras están ahí. A pesar de que Pedro Santana esté en el Panteón Nacional, el aniversario y la rendición de cuentas que dio Pedro Santana de su gestión en un primer año fue el fusilamiento de María Trinidad Sánchez. Este país nació con esa debilidad. ¿Comparte el Panteón, María Trinidad? Y comparte el Panteón, producto de un gobierno irresponsable que no tenía una visión de historia, que llevó los restos de Pedro Santana en un discurso penoso, dado por un gran intelectual dominicano que fue presidente, pero que tenía una visión de la historia sumamente conservadora y por eso no invirtió en la educación. Entonces, República Dominicana, que nace en medio de una precariedad económica, que grandes intelectuales como Tomás Bobadilla y Briones no creían en que esto realmente podía ser una nación independiente. República Dominicana se erige como una nación independiente a pesar de viento y marea, a pesar de que aquí había más o menos 125,000 personas, en Haití más o menos 500,000. A pesar de eso, nosotros tenemos la convicción de que República Dominicana debe de ser libre e independiente, y esa convicción que tienen los trinitarios, si bien es traicionada en la restauración, en la anexión a España, es con el papel preponderante de Mella,
es restaurada en esa guerra, esa epopeya restauradora, donde Mella, Luperón, Gaspar Polanco reivindican el espíritu nacional. Entonces hay que partir de eso, de cuál ha sido el esfuerzo que ha hecho esta República Dominicana para ser un Estado libre e independiente. Para nosotros caer en lo que es el día de hoy, la rendición de cuentas del día de hoy, porque una patria, para ser libre, lo primero que necesita tener es el pan. Yo recuerdo que a mí me llamó mucho la atención cuando fui a San José de Ocoa, en la iglesia, a ver un eslogan, paz, pan, paz, hablando de que la paz se construye con el pan, asimismo la patria se construye con el pan. Y yo lo he dicho varias veces porque para mí es algo inconcebible que un partido que fundó el presidente, el profesor Juan Bosch, durara tanto tiempo para enfrentar el analfabetismo. Para mí eso era algo inconcebible. Y hoy, 6 años después, 6 años y medio después, nosotros podemos exhibir un país donde el analfabetismo prácticamente está eliminado. El analfabetismo dramático, porque hay otro analfabetismo que es el funcional, pero en 6 años no se puede pedir más de ahí. Ahora mismo estamos enfrentando el reto de la alfabetización digital, pero ya se ha enfrentado el analfabetismo de una manera decidida. De igual manera, ¿cómo es posible que un país pudiese desarrollarse cuando la mayoría de la población del campo, el 50% de la población rural de República Dominicana, estaba en la pobreza? ¿Cómo es posible que se pudiera desarrollar un país donde el 15% de la población del campo tenía la pobreza extrema? Entonces, ¿cómo es posible que eso se pudiese, un país así pudiese desarrollarse si esas condiciones no estaban dadas? Aquí había una escuela, por ejemplo, y ese es el pan de la enseñanza, que tenía 2 horas de clase. Y la realidad es que cuando llegó el 2012, el promedio de clase era entre 2 y 3 horas en la escuela pública. Entre 2 y 3 horas en la escuela pública era el promedio de horas de clase. ¿Cómo podía desarrollarse una escuela donde existía un promedio de clase entre 2 y 3 horas? Eso es algo inconcebible. La jornada escolar extendida representa en República Dominicana una verdadera revolución, tanto desde el punto de vista cuantitativo, porque se ha llegado a una mayor cantidad de jóvenes, como desde el punto de vista cualitativo, porque ese proceso ha venido acompañado, primero, de una inversión en los maestros, una inversión en dignificar la labor magisterial. Aquí no había incentivo para usted ser maestro, no lo había, el más mínimo, porque los salarios eran muy bajitos. Aquí no habían concursos para escoger los directores regionales y distritales. Aquí no, había una carencia de aulas y muchas escuelas en mal estado. Aquí había un problema con los uniformes. Aquí había un grave problema de trabajo infantil porque los padres no terminaban de mandar a los hijos a las escuelas porque no había una garantía de que iban a comer si se iban a la escuela esos muchachos. Y también los padres no podían ir a trabajar porque no habían estancias infantiles en donde dejar a los niños mientras se iba a trabajar. Entonces, cuando vamos y nos enfrentamos a esta nueva rendición de cuentas, nos encontramos una patria que se está forjando, retomando ese ideal trinitario que se conmemora un día como hoy. Digo retomando porque esto es una obra inconclusa. Todavía tenemos la deuda de seguir construyendo la patria que soñaron nuestros fundadores. La patria de Duarte, Sánchez y Mella tiene que construirse en medio de libertad y en medio de alimentación y prosperidad. Usted mencionaba, profesor, al principio, la necesidad de que un país tenga transacciones y comercio. Pero aquí había una realidad social, que es la primera, o tal vez para mí, una de las más trascendentales, que tiene que ver con la titulación de los terrenos. El Premio Nobel de Economía, Ronald Coase,
había establecido un teorema muy famoso, el llamado teorema de Coase, que en la medida de que los costos de transacción sean bajos y existan derechos de propiedad definidos, se van a aumentar las transacciones porque se van a producir una reasignación más eficiente. Usted sabe la cantidad de gente que tenía cientos de años en una tierra, en un terreno, y no podía hacer la más mínima transacción porque carecía de título de propiedad. No podía ni beberse su café Santo Domingo. No, ni siquiera eso que ya, mire. Es importante, sí, porque cuando se entregan títulos de tierra se puede producir café con mayor confianza. Gracias, Kenia. Producen más café para el café Santo Domingo. Señor, el mejor café del mundo. Que es una necesidad de primer Kenia grado. lo sabe, gracias Kenia. Gracias Kenia, y gracias al Café Santo Domingo que están aquí todos los días con nosotros. Continúe con Ronald Coase, usted ahí. Teorema. Sí, su teorema. Fíjese algo, en la medida de que los costos de transacción sean bajos, se van a producir más transacciones. Usted sabe el costo que tiene y tenía, pero sobre todo tenía para una persona con 100 años en un terreno, una familia con 100 años en un terreno, que el terreno era de su abuelo, usted sacarle título de propiedad. Usted sabe la cantidad de instancias que intervienen. Hoy nos encontramos con que hay más de 55.000 títulos definitivos de propiedad. Eso es una labor interinstitucional. ¿Dónde interviene? El Estado Dominicano, porque muchos de esos terrenos eran del CEA o eran del Instituto Agrario, o sea, el gobierno central. La Dirección de Mensuras Catastrales, el Tribunal de Jurisdicción Original y la Dirección de Registro de Títulos. Una labor compleja que para un campesino dominicano, un propietario dominicano, propietario porque tenía la posesión, pero no porque legalmente lo tenía, significaba una carga económica y un costo de transacción altísimo. Por eso, teniendo una propiedad, no podía conseguir financiamiento, no podía realmente negociar, porque para hacerlo tenía que incurrir en un altísimo costo con agrimensores y con abogados para hacer todo ese proceso. Pero no solamente un costo económico, un costo de tiempo. Aquí un proceso de eso se puede durar 6 meses, pero muchas veces te duraba 1 año, 2 años. Yo conozco procesos que tienen 5 años por un tema de mensura. Y yo los conozco que tienen mucho más. Yo me estoy yendo a lo más conservador. Y aquí se han hecho titulaciones en 4 meses por una gran coordinación institucional. Y yo creo que presentarle al país el resultado de ese programa de titulación que en 6 años ha producido más de 55.000 títulos definitivos de propiedad, significa cambiar la condición social de esas personas y permitirle hacer transacciones a costos mucho más bajos. Ya esas personas pueden ir al Banco Agrícola, que dicho sea de paso, prestaba un 18% cuando tenía fondos. Ahora presta un 8% y tiene muchos fondos para prestar. Entonces, esa capacidad de dotar y de transformar al campesino en propietario, a personas que estaban ahí, que eran poseedores de tierra y que ahora son propietarios, significa un impulso para la economía y significa, como dije, una transformación de su condición económica, pero su condición social. Ya esa persona siente que tiene una vinculación con la tierra, por lo tanto, tiene una vinculación con la patria, porque eso es patria. Usted tener un lugar donde usted ganarse los medios de vida. Y asistimos hoy a esta rendición de cuentas, aunque como decía Frank, siempre todos los días se está dando cuenta, porque el presidente no ha dejado un fin de semana de ir al campo y de ir a los rincones más apartados, y ya van como 240, 239 visitas sorpresa. Van más de 1.800 proyectos en esa visita sorpresa. 1.000 y pico de ellos son proyectos agropecuarios. Y todos los fines de semana prácticamente hay una rendición de cuentas. Pero la gente espera. ¿Usted sabe por qué? El presidente tal vez fue modesto en el discurso, que para mí también, Fran, es uno de los mejores discursos que ha dado. El que dio en Atamayor cuando entregó la procesadora de lácteos. El presidente dijo, mire, yo no tengo ninguna condición especial. Simplemente que en un momento determinado tuve la información. En el 2006, dice el presidente, que comenzó a hacer estudios para ver de qué vivía cada municipio.
y determinó ahí el peso que tenía la agropecuaria y comenzó a construir su modelo. Y eso precisamente a mí lo que me preocupa de la oposición que yo veo actualmente, que no está en esa labor que venía haciendo el que hoy es presidente de la República, Danilo Medina, desde que era candidato, desde antes de ser candidato, que era haciendo investigaciones y preparándose para gobernar. Yo veo que la oposición no tiene un plan para gobernar. Camino para acá veo un grupo de gentes queriendo hacer un show de la rendición de cuentas y no entendiendo que este discurso de hoy es un discurso para presentarle a la nación números de lo que ya se ha hecho. Y esto no es un discurso mágico, religioso, que van a surgir cosas o que es para responderle a ellos lo que ellos quieren y tienen en su cabeza. Esto es un discurso para presentar con números a la nación las memorias de lo que ya se ha hecho y cuáles son las perspectivas que el presidente entiende que en esa tesitura debe de hacerse para el futuro. Es una cuestión gerencial. Y para usted atacar una cuestión gerencial, usted tiene que hacer ese trabajo de investigación que del 2006 venía haciendo el presidente, que es un trabajo de investigación. Imagínense, señores de la oposición, que usted tenga una empresa y se le van a presentar estados financieros. Usted por lo menos tiene que estudiar y referirse a eso, no a lo que usted tiene en su cabeza que debe de decir la persona que va a presentarle esos estados. Entonces yo creo que esa grandeza del presidente es lo que ha permitido que en 6 años nosotros tengamos estos resultados que han generado hasta un salto cuántico en muchos factores, en muchos renglones. Bueno. Porque saltar de 2 horas en la educación a una jornada escolar extendida, yo creo que es un salto casi cuántico. 8 horas y media. Recordarle al pueblo dominicano que por aquí, por el canal 4 RD, vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo, canal oficial de la rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Se tiene pautado para comenzar a las 10 de la mañana. Los actos protocolares comenzarán quizá algunos minutos antes. Se lanzan 21 salvas, digámoslo así, de 21 cañonazos. Una salva de 21 cañonazos. Ok, una salva de 21 cañonazos. En el Congreso Nacional se tiene previsto abrir la legislatura a las 9 de la mañana y luego ambas cámaras van a la Asamblea Nacional, a donde llega el presidente Danilo Medina. En esta ocasión, como en otras anteriores, la Presidencia de la República invita, además de funcionarios y los legisladores que están presentes, embajadores, diplomáticos de otras naciones, representantes de organizaciones internacionales, y esa es la rendición de cuentas que tiene que hacer el presidente. La Constitución de la República, en el artículo 114, dice lo siguiente: rendición de cuentas del presidente de la República. Es responsabilidad del presidente de la República rendir cuentas anualmente ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior, según lo establece el artículo 128 de esta Constitución, acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados y las principales prioridades del gobierno. Que el gobierno se propone ejecutar dentro de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobado para ese año. Es decir, el presidente tendrá la responsabilidad a las 10 de la mañana, usted lo verá por aquí, por el canal 4 RD, de presentar las memorias del año 2018 y las previsiones de la ejecución presupuestaria. Ya lo hemos visto en años anteriores, anunciando desde el Congreso Nacional, incluso antes de ayer, anunciaba el presidente que hoy emitiría un decreto que hoy anunciaría una ejecutoria bastante importante que tiene que ver con los suplidores del Estado, que entidades que tienen que ver con alimentos como comedores económicos y el plan social de la presidencia tendrán que comprar el 100% de los productos a productores nacionales, el 100% de los alimentos a productores nacionales. Lo hemos visto anteriormente anunciando en discursos como este, aumento a los profesores, aumento a los policías, la necesidad de reformar un contrato, como en el caso de la Barrick Gold, uno de los discursos más emblemáticos del presidente Danilo Medina, de modo que le tocará a las 10 de la mañana y usted lo verá por aquí y por las redes sociales del canal 4 RD, a través de Facebook, Twitter e Instagram. Se estará transmitiendo en vivo
el esperado discurso del presidente? Sí, el presidente de la República está llamado a comparecer a las 10 de la mañana, llegará a poco antes de las 10 al Congreso Nacional y bueno, con la llegada del presidente se iniciará la ceremonia de instalación de las cámaras de la nueva legislatura. Usted sabe de eso, ustedes los abogados son los que saben todas esas cosas. Y desde luego, pues a las 10 estará comenzando su discurso que, como ha dicho Frank, nosotros estaremos aquí a través del canal 4RD difundiendo para todo el país y luego estaríamos un rato más comentando algunas de las informaciones que ofrezca el presidente de la República en esta rendición de cuentas, porque una rendición de cuentas no es solamente la rendición, también está la perspectiva, es decir, qué es lo que se ve para el porvenir de la República Dominicana. Y el presidente de la República pues está llamado también a hacer esa perspectiva y a comunicar nuevas decisiones. Esta ha sido una administración que se ha caracterizado precisamente por tener continuamente buenas noticias para el pueblo dominicano. Buenas noticias para el pueblo dominicano probablemente serán las que tendrá que dar el presidente en aspectos fundamentales de la vida del país, de la vida económica y de la vida social, como lo es la entrada de Punta Catalina, por ejemplo, que deberá entrar en operaciones ya. Ha estado en operaciones de prueba, pero todavía no está inyectando al sistema eléctrico nacional interconectado, al CENI, como le llaman. No ha entrado, ha estado en fase de prueba, deberá entrar próximamente ya al sistema eléctrico nacional, produciendo sus primeros 40 megavatios probablemente ya, ¿no? Y de esto hablará el presidente de la República, y cuando hablamos de electricidad estamos hablando de la superación de una lacra de muchas décadas. Ya a la gente se le va olvidando, se le van olvidando los apagones, ya el hacer inversores no será pronto mucho negocio. O comprar esa planta bullosa. Ya, se apagarán. Ya hace rato que están apagadas cientos de pequeñas plantas ya. Hace rato que están apagadas cientos de pequeñas plantas. Hace mucho que la República Dominicana no siente apagones de 2, de 3, de 4 horas como se sentían, como era lo común antes, el racionamiento de la energía y el problema que eso representaba para la industria, para el desarrollo, para el avance de la República Dominicana. Eso ha puesto nervioso. Un problema grande. Punta Catalina pone nervioso a mucha gente, porque Punta Catalina es una respuesta seria al problema energético. Es una respuesta racional a un gasto excesivo que teníamos por nuestra matriz energética y señores que le molestaba que le quitaran su negocio. Sí. Entonces esa transformación, inclusive yo creo que tiene que ver ese miedo que ha provocado lo que hoy en día es Punta Catalina, un sabotaje que están haciendo con las líneas de transmisión eléctrica, porque realmente Punta Catalina significa la superación de un modelo de 40 años de apagones. Más de 40 años de apagones y de respuestas ineficaces vinieron a enfrentarse con Punta Catalina. Entonces, esa obra de Punta Catalina, en ese sentido, conviene a todos los dominicanos, pero le quita un negociazo a mucha gente. Así es. Pero además de eso, abastecerá de energía permanente a la República Dominicana. Nos preparará para un salto importante en cantidad y en calidad, sobre todo porque fue en una rendición de cuentas que el presidente, una de sus primeras rendiciones de cuentas del segundo periodo, quizás en la primera, si mal no recuerdo,
donde el presidente anunció la construcción de Punta Catalina. Desde que anunció la construcción de Punta Catalina, empezaron todas las movilizaciones habidas y por haber para impedir que se construyera Punta Catalina. Sí, señor. Y Punta Catalina ya está lista. Ya está próximo el principio del fin de esta carestía y de la carencia, de las deficiencias de un sistema energético inestable que servía energía de poca calidad, de mala calidad, a un precio alto y además inestable. Estamos en el umbral de la solución de uno de los problemas cruciales de la República Dominicana. Óigase bien, uno de los problemas cruciales, de los problemas más viejos de la República Dominicana. Estamos en el umbral hoy de la solución de este problema que en el último presupuesto representó alrededor de 600 millones de dólares de subsidio para el Estado. Esa desgracia que teníamos ahí en cada presupuesto. 600 millones de dólares, 500 millones de dólares, 1.000 millones, 800 millones de dólares hemos pagado en subsidio con que construir 5 o 6 Punta Catalina. Debimos haber acometido esa empresa hace muchos años, pero no hubo quien se atreviera a acometerla. El presidente Danilo Medina lo hizo. Y lo hizo cumpliendo con todas las salvaguardas. Cuando alguien quiso arrojar algún tipo de duda sobre esta empresa tan importante, que hoy es uno de los bienes más importantes del Estado Dominicano. Hoy es uno de los bienes más importantes, una de las empresas más importantes del Estado Dominicano. Cuando alguien o alguna gente empezó a querer arrojar dudas sobre este proceso, se dieron cuenta de que primero era imposible detenerlo, y segundo, de que se llevó a cabo con la mayor de las transparencias, porque además fueron empresas internacionales las que licitaron, y fue en Estados Unidos, en uno de sus principales bufetes de abogados, donde se llevaron a cabo las negociaciones para esto, etcétera, etcétera, etcétera. No le ha quedado más a mucha gente que guardarse la lengua. Guardársela bien guardada la lengua, porque Punta Catalina, y el presidente probablemente tendrá que decirnos hoy ya a qué altura del juego está Punta Catalina y en qué momento entrará al sistema eléctrico nacional interconectado, porque sabemos que está en prueba ya hace por lo menos un mes, 2 meses, poniéndola a prueba la sincronización, etcétera, etcétera. La primera de estas 2 unidades de producción de energía, que deberá aportar más de 300 megavatios cada una. Estamos hablando de 700 megavatios, que no es cualquier cosa. Este es un gobierno que se ha caracterizado por dar soluciones definitivas a problemas ancestrales de la República Dominicana. Mire, otro aspecto que así mismo la gente va a esperar en esta rendición de cuentas tiene que ver con el tema de salud. En el tema de salud, por ejemplo, yo creo que hay que resaltar lo que ha significado la cobertura, la ampliación de la cobertura del Seguro Nacional de Salud. República Dominicana actualmente es uno de los países de la región que tiene mayor cobertura en servicios de salud. Y se espera que de aquí al 2020, ese es el plan, estemos al 80%. Actualmente hay un 72% de cobertura. Vamos hacia la universalización. La Constitución de la República siempre había establecido que uno tenía derecho a la salud. Sin embargo, si esa declaración que se hace, esa consagración que se hace, no tiene una materialización, no tiene una vía de cómo concretizarse, eso queda como un simple pedazo de papel, como decía Balaguer. La Constitución y los derechos consagrados ahí son un simple pedazo de papel. Y yo creo que la gente espera ver cómo va ese proceso de universalización en la rendición de cuentas, que ya rondaba el 72%. También el tema de la red hospitalaria.
Aquí no había una red hospitalaria que daba vergüenza y pena. El presidente, que no tenía eso pendiente, tuvo que tomar el tema de la red hospitalaria y prácticamente construir nuevos hospitales, porque es una remodelación, pero cuando usted se pone a ver el grado de transformación que se han hecho en esos hospitales, es prácticamente hospitales nuevos, hospitales que desde el año 1950 lo que se le ponían eran parches. Hoy en día se le ha hecho una transformación que tienen hasta aire acondicionado en todos los sitios, ahora como le dicen climatizado, pero no el aire acondicionado, tienen equipos de última tecnología en los lugares más sensibles, las unidades de cuidado intensivo, hasta el mobiliario que ustedes pueden ver, los que nos están viendo en televisión, la sala de diálisis, el mobiliario de esas salas, todo eso tiene un equipamiento que lo hace ser un nuevo hospital. Yo señalaba el caso, por ejemplo, del Darío Contreras. Hay que saber lo que era el Darío Contreras antes, un hospital traumatológico que llega a todo el mundo porque tenía grandes médicos, pero era un hospital que parecía una carnicería, no había gran cosa. Ahí no había prácticamente equipamiento. El que va al Darío Contreras está mirando un hospital moderno que no tiene que envidiarle a ningún hospital privado de República Dominicana. Es más, no es que no tiene que envidiarle, que está por encima de la mayoría de las clínicas privadas de República Dominicana, por ser modesto. Igual nos encontramos con que se han inaugurado más de 38 centros de atención primaria, que supone también un cambio de modelo lo que es la salud. Y el presidente en esta rendición de cuentas va a hablar de eso y de las perspectivas que tienen en sentido general en la salud, porque la salud, al igual que la educación, ha sido uno de los ejes fundamentales en que se ha visto esta transformación en solo 6 años. Porque hay que decir que yo estoy hablando y uno cree que puede ser un proceso más largo y estamos hablando que solamente son 6 años que tenemos haciendo una transformación estructural del sistema de salud. Un sistema que, como dije, todavía requiere que se estructuren los centros de atención primaria como puerta de entrada. Todavía se requiere eso. Y ese proceso de transformación, por eso se están haciendo los centros de atención primaria y por eso, a la par de hacer los centros de atención primaria, esa red hospitalaria, esos hospitales que estaban ahí, que estaban cayéndose, no solamente el Darío Contreras, que está aquí en la capital, o los hospitales que están en Santiago, no. Esta construcción se ha extendido por todo el territorio nacional. Entonces yo creo que uno de los aspectos tal vez más importantes, porque igual que la educación, la gente lo digiere de manera muy rápido, tiene que ver con eso y con el aspecto de la salud y, por ejemplo, el tema de los medicamentos. Promesecal llegó hasta Tierra Nueva ya en la descubierta. En los lugares donde las farmacias privadas no podían llegar, las farmacias del pueblo han ido cubriendo esa necesidad. Aunque hubieran llegado, la gente no tenía la capacidad de comprar ese tipo de medicamentos. Es decir, Farmacia del Pueblo viene a cubrir una necesidad que era plena, una necesidad que si no es a través de Farmacia del Pueblo, hay comunidades que no tienen acceso a comprar un medicamento que te puede costar 5 pesos en una farmacia del pueblo, pero que en una farmacia privada, en una clínica, cuesta 100, 200 y pico de pesos. Sí, sobre todo que es un cuadro básico de medicamentos esenciales, que son esenciales para usted recuperarse. Usted puede recibir una atención en un centro de salud, pero si no tiene la medicina y no tiene acceso a esos medicamentos de calidad, ¿cómo usted se va a recuperar? Y yo creo que eso revela en parte la gran sensibilidad humana que se tiene desde el gobierno y el gran hincapié en el cumplimiento de esos derechos constitucionales que estaban ahí, no son una creación nueva. El discurso del presidente Danilo Medina, que se producirá a las 10 de la mañana, que usted verá por aquí, por el canal 4 RD, crea una expectativa, como la ha creado en años anteriores. Como mencionaba usted, profesor, le toca al presidente también hablar de la inversión presupuestaria para este año 2019. Y hemos visto a través de la historia, en los 6 discursos anteriores, cómo el presidente ha hecho anuncios importantes que tienen que ver con el aumento de los profesores, con el aumento de la Policía Nacional, con la llegada del 911 a ciertas provincias del país. A más del 70% del territorio nacional, ¿no? Pero que aproveche el escenario para anunciar, quizás este año llega, por ejemplo, ya se sabe que este año llega a Barahona.
Entonces este discurso, esta rendición de cuentas, crea expectativa en la gente. Los maestros estarán pendientes, los estudiantes estarán pendientes, los médicos estarán pendientes, porque alguna buena noticia, como decía, alguna buena noticia traerá el presidente de la República para este año. Y además sabemos que lo que se anuncia y lo que promete el presidente... Algunas no, muchas. Vendrán muchas buenas noticias. Ojalá que sean Frank, muchas. usted puede estar seguro de eso. Es un presidente que lo que promete lo cumple, y por eso crea expectativa además, porque hemos visto que lo que ha prometido desde ese escenario, que lo que ha prometido los domingos cuando va a las visitas sorpresa, se materializan y en corto tiempo. Además, yo quiero, bueno, usted va a plantear algo. Recordar que estamos en espera de esta séptima rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Este 27 de febrero, cumpliendo con el mandato constitucional que establece que el jefe del Estado rinda cuenta de su accionar cada año, de cómo gasta, de cómo invierte los recursos del pueblo dominicano y de qué piensa hacer en el próximo, de aquí a la próxima rendición de cuentas, es decir, en el año que sigue. De eso se trata, de decir qué se hizo y qué se va a hacer con lo que se tiene ahora, para después rendir cuentas de si se hizo o no se hizo, o de hasta dónde se hizo, lo que se pudo hacer, etcétera, etcétera. Rendimos cuenta cumpliendo con la Constitución, con el mandato de la Constitución de la República Dominicana, pero también cumpliendo con la voluntad de los padres de la patria, los que forjaron la patria dominicana, Duarte, Sánchez y Mella y Luperón, y todos los patriotas que ofrendaron su sangre para que fuéramos el país que somos hoy. Usted puede ver lo que somos hoy en un dato tan importante como lo es el hecho de que Haití fue una tierra de promesas por mucho tiempo. Estuvimos invadidos por los haitianos, de hecho, porque el pueblo dominicano ni siquiera se opuso a la invasión haitiana en principio. Entró Boyer por aquí. Y ni enterados se dieron. Ni enterados se dio la gente, tomó posesión del país y la gente decía, bueno, quizá con esta gente cambie esto, porque aquí había una pobreza, una miseria, que aquello hay que leerlo, Los historiadores que hablan de que aquí hubo revueltas y todo eso contra los haitianos antes de 1844, están hablando tonterías. Realmente eso no existió. Boyer entró aquí y ni un tiro se tiró. Le dieron la llave a la ciudad. Que sepa yo, hubo alguien que tiró un tiro por ahí, en camino de Boyer aquí, pero más nada. Aquí no hubo nada realmente. Ni hubo una sola protesta masiva, ni cosa durante toda la administración haitiana aquí. Los que comenzaron realmente a construir conciencia de nación, o más bien conciencia de país, fueron los trinitarios. Fue Juan Pablo Duarte quien comenzó esa idea, esa construcción, porque eso es una construcción que se va realizando en muchos años después, posteriormente, y con muchas luchas también, o sea, 12 años nada más fueron de lucha contra los haitianos, 12 años. Las carreras, Beler, el Memiso, todas estas batallas, más después la guerra de la restauración, que fue en 1863 la que hace concreción ya. Ahí sí que se hace concreción, se concreta la nacionalidad, la identidad, etcétera, porque eso es un proceso. Antes, cuando llegan los haitianos aquí, realmente ese proceso apenas estaba comenzando, estaba en ciernes. Y el pueblo dominicano esperó a ver qué era lo que iban a hacer los haitianos, porque además el sistema haitiano permitía la mayor repartición de tierra y la gente esperaba eso también, la gente esperaba más y la repartición eliminación de la tierra, esclavitud. Pero resulta que desde luego a quien le repartiría las tierras a Boyer no sería los dominicanos,
sería a los haitianos, porque si alguna razón tenía él y tenían los haitianos para virar hacia acá, era continuar la repartición de tierra que allá se le iba haciendo pequeña, ya, lo que tenían allá. Previo a ¿no? eso habían 10 años de pobreza con la España boba, es decir, que posiblemente más del 50% de la población nativa salió del país, de la isla. Sí, una emigración masiva. Realmente Teníamos de gobernante a Carlos la Conuco. liberación de los esclavos, por cierto, que era algo que no habían acometido antes, ni Ciriaco Ramírez, o mejor dicho, el anterior, Juan Sánchez Juan Sánchez Ramírez, representante conspicuo de la clase atera, ni Carlos Conuco, a la que perteneció, no, ni Carlos Conuco tampoco, don Carlos Urrutia era como se llamaba, no, Carlos Conuco, que un personaje realmente hasta hasta cómico, ¿no? Que aparece en la historia dominicana. Don Carlos Conuco, este gobernador que nombró España, don Carlos Urrutia, tenía un conuco, le decían Carlos Conuco porque tenía un conuco enorme ahí en lo que hoy es Villa Duarte, que se llamaba, le decían Pajarito. Entonces, la gente pensaba, y vamos a ver si con esta gente cambia esto, porque la miseria que había aquí era una miseria tal que a veces no se podía ni siquiera, no alcanzaba ni para pagar a los empleados. En principio, los empleados se pagaban con lo que mandaba España a través del situado, pero el situado no llegaba a veces, que era un barco que venía desde México, si mal no recuerdo. Y de Panamá. Y a veces de Panamá. Le llamaban el situado, por eso, porque se llamaba el situado, el barco aquel, ¿no? Entonces, ahí se ha quedado en la cultura dominicana que cuando pagan, llegó el situado, sí, llegó el situado. Entonces, si uno quiere saber lo que hemos cambiado, tiene que compararse un poco con Haití. Lamentable comparación, pero es así. Los dominicanos hemos tenido más visión de país, más visión de construcción de Estado, de construcción de institucionalidad, más visión de construcción de lo que somos. Y hemos llegado a lo que somos. No es lo ideal, no es lo perfecto, pero es lo que hemos logrado, es lo que hemos alcanzado. Y al ritmo que vamos, pues podremos seguir siendo hoy referente en América Latina. Somos una referencia obligada en América Latina y más allá. El presidente de la República ha estado hace apenas 2 semanas en Roma, y ha estado en Roma invitado por el FIDE, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario o Agrícola de la Unión Europea, de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Allí ha estado en Roma el presidente de la República en Europa, dando cuenta de esas innovaciones que se han llevado a cabo en la agropecuaria dominicana, precisamente a partir de estas más de 235 visitas sorpresas que ha hecho el presidente de la República a el campo dominicano, a las asociaciones. Cómo esto ha servido para contener la emigración del campo hacia la ciudad, cómo ha servido para fortalecer la asociatividad, para apoyar el fomento de las cooperativas, el desarrollo de las asociaciones de campesinos, porque es una iniciativa dirigida a asociaciones, no a personas individuales, no, sino a las asociaciones. Desde el primer momento lo dijo el presidente, no voy a favorecer personas, voy a favorecer asociaciones. El Estado no está para favorecer personas en particular, está para fortalecer las asociaciones en las comunidades. Para eso está. ¿Cómo ha servido esto para la creación de empleo en el campo, creación de asociatividad, contener la migración del campo hacia la ciudad? ¿Cómo ha servido esto para el surgimiento de emprendimientos empresariales, agropecuarios en el campo dominicano? ¿Cómo esto ha servido de una manera ejemplar para cumplir con el mandato de los trinitarios de construir una república y una nación cada vez más próspera, más libre, más independiente, más feliz? Porque ese era el gran propósito de aquella empresa de Juan Pablo Duarte,
Él decía, alcanzaré el mayor ideal al que me he propuesto cuando los vea libres, pero cuando los vea felices, decía, cuando los vea libres y felices, porque no es el libre nada más. La libertad, si usted tiene la barriga vacía, tiene problemas. La libertad, si usted es analfabeto, tiene problemas. La libertad, si usted tiene problemas de salud, hay problemas, tiene problemas. La libertad tiene que estar acompañada de la prosperidad. Y eso era lo que establecía Juan Pablo Duarte, cuando él decía que alcanzaría el más grande de sus ideales cuando los vea libres, unidos y felices, decía. Libres, unidos y felices. Era lo que planteaba, es casi un programa de gobierno. Justicia social. Lo que planteaba Juan Pablo Duarte. Sed justo lo primero, si queréis ser felices. Justo, claro, la justicia es fundamental. Y ciertamente, si nos comparamos con Haití, nos vamos a dar cuenta de qué distante ha sido la evolución de uno y otro pueblo. Pero muy distante. Ahora mismo podemos compararnos con Puerto Rico. Un lugar, y no es que quiera, porque los hermanos... Las comparaciones no son buenas. No son buenas, pero permiten establecer cómo vamos en referencia al conjunto. República Dominicana, durante los años 80 y 90, el sueño de todo el mundo era irse a Nueva York. Se iban a Nueva York vía Puerto Rico. Hay una gran comunidad de dominicanos en Puerto Rico. Por situaciones que no vienen al caso, Puerto Rico tiene una situación particular y República Dominicana ha ido construyendo un camino hacia el desarrollo. Actualmente todavía vienen de Puerto Rico y de muchas latitudes a República Dominicana porque han cambiado las condiciones. Y han cambiado las condiciones porque ahora mismo estamos en la construcción de un país de clase media. Entonces eso que usted señalaba, que estábamos mencionando ahorita, de fomentar la producción agrícola o agropecuaria, tiene que ver ese modelo de asociatividad con la construcción de un país de clase media, de ir superando la pobreza e ir engrosando la clase media, porque cuando un país tiene clase media hay menos inequidad social, se cumplen más los derechos constitucionales porque hay acceso al consumo. Y fíjense algo que yo sé que la gente va a esperar también en esta rendición de cuentas. Aquí, producto de ese crecimiento del campo a la ciudad creció con borbotones de miseria, con barrios llenos de miseria, con la gran miseria se convirtió en el gran arquitecto. Ese fue el criterio de planificación que tuvimos. Y en estos 6 años se ha articulado un modelo donde hay una asociación público-privada. Esa asociación público-privada es la mejor manera de solucionar ese déficit habitacional que hay, y así el presidente puede exhibir en esta rendición de cuentas proyectos que ha hecho el gobierno para quienes estaban en una situación dramática. Hablo, por ejemplo, el caso de la gente que estaban en la barquita, expensa su vida a que el río se lo llevara en cualquier momento. Y tenemos la ciudad de la Nueva Barquita, que es prácticamente una ciudad. La Nueva Barquita... Prácticamente es una ciudad. Una ciudad, o sea, la cantidad de personas y el diseño que tiene la Nueva Barquita es una ciudad. Se sacó personas de ese margen del río con su vida en peligro y se ha construido eso. Pero si nos vamos a Boca de Cachón, allá en la frontera, donde el lago Enriquillo creció como no había crecido nunca, tenemos un nuevo Boca de Cachón. Pero si nos vamos a Santiago, si nos vamos a Riito, si nos vamos a la Nueva Mesopotamia, tenemos proyectos que ha hecho el Estado para personas que estaban en una situación de vulnerabilidad. Pero por el otro lado, para esa clase media que se ha ido creando, tenemos una asociación público-privado donde en proyectos como Ciudad Juan Bosch, el Estado ha puesto la tierra y la empresa privada ha puesto la construcción y se ha creado todo un plan utilizando la figura del fideicomiso para permitir que la clase media tenga acceso a esas viviendas y en un plan de competencia, porque hay muchas constructoras, no fue a una constructora, usted puede adquirir una vivienda pagando inclusive hasta 7,000 pesos y 5,000 pesos mensuales, algo que era imposible para una persona que ganara 20 o 25,000 pesos. Y aquí hay personas que ganan 20, 25,000 pesos, que consiguen un bono de eso, y miren en qué ciudad vive. Una ciudad
y Juan Bosch. Hecha y derecha. Hecha y derecha, con una concepción inclusive de inclusión social, porque ahí hay centros para personas con discapacidad, ahí hay centros que tienen que ver con... Para envejecientes. Un parque ecológico. Parque ecológico, que es una cuestión emblemática, porque ese parque ecológico, aparte de ser un parque de entretenimiento y esparcimiento, también tenemos ahí el uso de manera ecológica de la energía. Y es más que nada también, aparte del esparcimiento, es un espacio para aprender cómo nosotros debemos utilizar la energía. Pero tenemos hospitales ahí, pero tenemos CAIPI, tenemos estancias infantiles y servicios de la ONSA. Claro, servicios de policía y todo. ¿Usted quiere decir algo, señor Frank? Sí, señor. Aprovechando o a propósito del discurso... Antes de irnos a la pausa. A propósito del discurso de rendición de cuentas que dictará el presidente Danilo Medina y de los padres fundadores, a propósito de la celebración de nuestra independencia nacional, yo quiero rescatar 3 minutos de la rendición de cuentas del año pasado del presidente Danilo Medina, que hablaba precisamente de los padres de la patria. Si tenemos el video... Bueno, que busquen el video, si Okay. usted lo tiene por ahí. Bueno, es un fragmento del discurso del año pasado. 3 minutos, pero un fragmento largo. Un fragmento, sí. Bueno, si el discurso dura 2 horas, termina siendo un fragmento. ¿Lo tenemos? Sí, vamos para irnos a la pausa, dejarlo con el fragmento. Haremos la pausa. Nosotros seguiremos comentando el discurso del presidente de la República. Poco después de ese discurso estaremos aquí con ustedes. Rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. Estaremos transmitiendo dentro de poco tiempo todo lo que tiene que ver con la rendición de cuentas, el momento en que llegue el presidente de la República, en que comienza a llegar el gabinete, etcétera, en que se abra la sesión en el Congreso. Estaremos en todo, transmitiendo todo lo que tiene que ver con las celebraciones de este 175 aniversario. 175 años de la independencia de la República Dominicana. Así que les dejamos con este breve discurso, sí, breve, un fragmentito del discurso del año pasado, ¿no? Correcto. Que usted quiere compartir con la gente, a ver qué es lo que nos quiere decir Frank Pacheco. Adelante, señor director. La lección más importante que nos dejaron no fue la valentía que mostraron ese día, sino algo más importante, la perseverancia que mostraron después, durante años de esfuerzo, hasta haber cumplido su sueño. Porque después del 27 de febrero, las batallas continuaron. En Fuente de Rodeo, en El Memiso, en La Estrelleta y en otros muchos frentes, hasta llegar a Sabana Larga y a La Libertad. Y fue la firme voluntad de seguir luchando sin rendirse lo que llevó a aquellos héroes a conquistar y a ocupar el lugar de honor más alto de nuestra historia. Fue su fe y su claridad de ideas lo que les permitió avanzar sin descanso y sin desviarse de su rumbo. Esa es la gran lección que no debemos olvidar. Esa es la gran diferencia entre hablar de sueños y convertirlos en realidad. Eso es lo que separa a las personas que hacen promesas de las que cumplen compromisos. Es lo que permite distinguir un verdadero proyecto de país de una ilusión electoral. Dominicanos y dominicanas, esa perseverancia y esa decisión han sido nuestra brújula a lo largo de los más de 5 años que he tenido el honor de ser el presidente de la República Dominicana. Les dije en el 2012 que íbamos a construir un sueño juntos y desde entonces no hemos hecho otra cosa que trabajar día a día, meta a meta,
proyecto a proyecto, los 7 días de la semana, para que cada compromiso adquirido se haga realidad. Les dije que trabajaríamos con la gente y para la gente, y no hay una sola iniciativa de nuestra gestión que no esté pensada para servir al pueblo dominicano. Esa fe y ese compromiso con nuestra patria es el alma de este gobierno. Nuestra motivación para seguir dando lo mejor de nosotros. Por supuesto, sabíamos desde el principio que lo que nos proponíamos lograr como país no sería una tarea fácil, que no se resolvería con una sola batalla. Y sabemos ahora, después de más de 5 años de trabajo intenso y planificado, que aún nos queda mucho por hacer. Pero no vamos a parar, no vamos a bajar el ritmo. Especialmente no ahora, después de todas las batallas que hemos ganado juntos. Nuestros próceres no pararon de luchar hasta dejar a sus hijos el legado de una nación independiente, soberana y en paz. Y nosotros, siguiendo humildemente su ejemplo, continuaremos trabajando sin descanso mientras esté bajo nuestra responsabilidad el futuro de nuestro país.